Una biblioteca cerrada con llave. Una heredera en camisón al mediodía. Contratos de matrimonio sellados por un novio que jamás aceptó y un duque que acaba de descubrir que la línea entre el deber familiar y el encarcelamiento es más delgada de lo que la alta sociedad quisiera admitir. Cuando Carlos de la Torre, duque de Montebello, encontró a la señorita Isabela Larios rodeada de documentos matrimoniales y con marcas de soga en las muñecas, castigada por rechazar un matrimonio de conveniencia que salvaría las finanzas de su padre, se enfrentó a la pregunta que destruiría tanto reputaciones como corazones. ¿Obedeces la autoridad de un padre sobre su hija o proteges el derecho de una mujer a elegir su propio destino? Esta es la historia de un rescate que se convirtió en escándalo y de un escándalo que se convirtió en la declaración de amor más arriesgada de la alta sociedad del Bajío. Si los secretos más oscuros de la aristocracia virreinal te fascinan, suscríbete a los diarios de la nobleza y activa la campanita de notificaciones. Porque, ¿qué sucede cuando una mujer dice no frente a todo el consejo de varones? Cambiará todo lo que piensas sobre la libertad y el sacrificio. El candelabro de cristal de Bohemia se mecía suavemente con el peso de 50 velas encendidas, proyectando sombras danzantes sobre las paredes revestidas de caoba de la hacienda Larios. Carlos de la Torre observaba a la multitud de invitados a través del cristal ambarino de su vaso de tequila reposado, sintiendo cómo el líquido le quemaba la garganta con una familiaridad reconfortante. Era el tercer baile de beneficencia de aquel otoño de 1842, y ya se sabía el guión de memoria. Sonrisas calculadas, conversaciones vacías sobre la cosecha de maíz, matronas empujando a sus hijas solteras en su dirección como si él fuera un premio a ser conquistado. Detestaba cada segundo, pero la invitación del barón Fernando Larios había llegado sellada con lacre carmesí y palabras urgentes sobre la recaudación para el orfanato del pueblo. Carlos jamás rechazaba causas que involucraran a niños vulnerables, no desde Mónica. Su excelencia, qué honor tenerlo entre nosotros. La voz ronca del barón Fernando interrumpió sus pensamientos. El hombre se acercó con pasos ligeramente tambaleantes, el rostro rubicundo brillando bajo la luz de las velas. Incluso a la distancia, Carlos percibió el olor inconfundible a aguardiente barato. «Espero que esté disfrutando la noche». «La causa es noble», respondió Carlos con una cortesía medida, manteniendo el tono educado pero distante. «Aunque noto que la anfitriona de la noche está ausente. Creo que su hija, la señorita Isabela, debería estar recibiendo a los invitados a su lado». Algo cruzó rápidamente el rostro de Fernando. No fue ira, fue cálculo. «Ah, mi querida Isabela», suspiró teatralmente, llevándose la mano al pecho como si cargara un peso inmenso. «Me temo que su frágil salud no se lo permite. La pobrecilla sufre de una delicadeza nerviosa. Nuestro médico, el doctor Piedrasanta, le recomendó reposo absoluto. A veces tiene episodios, se confunde, se agita. Es mejor mantenerla en sus aposentos durante ocasiones sociales tan concurridas». Carlos había oído muchas variaciones de esa historia a lo largo de los años. Hijas frágiles, esposas histéricas, mujeres convenientemente enfermas, cuando su presencia se volvía un inconveniente. «Entiendo», dijo Carlos, pero no entendía. O mejor dicho, entendía demasiado bien. «Ah, si me permite, necesito un poco de aire fresco. El salón está demasiado caldeado». No esperó respuesta. Los pasillos de la hacienda Larios eran laberintos de piedra fría y tapetes descoloridos. Carlos se dirigió hacia lo que supuso era la terraza del este, guiado por el olor a aire nocturno que entraba por alguna ventana entreabierta. A pocos metros de distancia, una puerta de roble oscuro se abrió con cierta brusquedad. Un caballero salió de la habitación con movimientos cortos e irritados, la mandíbula tensa de pura contrariedad. Sin mirar atrás, el hombre marchó por el pasillo opuesto, sus pasos pesados resonando sobre la piedra hasta desaparecer en la penumbra. La puerta de roble había quedado entornada, dejando solo una rendija por donde la luz de las velas parpadeaba. Fue entonces cuando Carlos oyó un sollozo, ahogado, contenido, casi imperceptible. La etiqueta exigía que siguiera caminando, que respetara la privacidad ajena.
pero había algo en ese sonido, una cualidad de desesperación tan pura que le hizo recordar otro llanto de 6 años atrás, proveniente del cuarto de Mónica, la noche anterior a su boda forzada. Empujó la puerta con delicadeza. La biblioteca privada era pequeña pero elegante. Estanterías de libros cubrían 3 paredes, volúmenes encuadernados en cuero que exhalaban un olor a moho y papel antiguo. Un escritorio de jacaranda ocupaba el centro, iluminado por un candelabro de plata. Y allí, sentada en el suelo de madera, rodeada de papeles esparcidos, estaba ella, la señorita Isabela Larios. Llevaba solo un camisón de lino crudo, con su cabello pelirrojo intenso, suelto y desgreñado, cayendo sobre sus hombros delgados. No usaba corsé, no usaba medias. Sus pies descalzos estaban encogidos bajo la tela fina. Y cuando levantó el rostro al oír la puerta, Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No por su belleza, aunque sus ojos castaño claro eran notablemente expresivos, sino por las marcas. Marcas rojas y moradas rodeaban ambas muñecas como pulseras crueles. Marcas recientes de soga. «Váyase», susurró ella con la voz ronca de tanto llorar. No fue una petición, fue una orden desesperada. «Por favor, Su Excelencia, simplemente salga y finja que no me vio». Pero él no pudo moverse. Sus ojos se posaron en los papeles esparcidos a su alrededor. Documentos legales, contratos, y todos llevaban el mismo sello de cera, un águila sosteniendo una rama de olivo, el escudo de armas de don Agustín Covarrubias. «¿Qué son estos papeles?», preguntó Carlos con la voz más grave de lo que pretendía. Isabela abrazó sus rodillas contra el pecho, intentando hacerse más pequeña. «Contratos matrimoniales. Mi padre...» No terminó. No fue necesario. Carlos se agachó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa, y tomó el documento más cercano. Leyó rápidamente. Acuerdo de unión matrimonial entre la señorita Isabela Fiona Larios y don Agustín Covarrubias, viudo, propietario de tierras adyacentes a la baronía Larios. Dote anticipado, pagado por la cantidad de 50,000 pesos. 50,000 pesos, una fortuna para un varón endeudado. «Covarrubias tiene 60 años», susurró Isabela como si confesara un pecado. «Ha enterrado a 3 esposas. Todas murieron en el parto tratando de darle herederos varones. Él necesita tierras y mi padre necesita dinero. Yo soy el término del acuerdo». Carlos sintió la ira subir como una marea negra en su pecho. «¿Y usted se negó?». No fue una pregunta. 37 veces, respondió Isabela, y por primera vez, algo parecido a un frágil orgullo tembló en su voz. «Conté. 37 veces dije que no. Entonces empezó a encerrarme aquí. 3 horas por la mañana, 3 por la tarde, 3 por la noche, hasta que yo...». Su voz se quebró. «Ayer me ató a la silla. Dijo que no me soltaría hasta que firmara». Las manos de Carlos se cerraron en puños, las uñas clavándose en las palmas. ¿Firmó? No. Una sola palabra, pero cargaba el peso de montañas. La puerta detrás de Carlos se abrió violentamente. «¿Qué demonios?». El barón Fernando se detuvo en el umbral, con los ojos desorbitados en un shock teatral. Detrás de él, el mismo hombre que había salido minutos antes, el doctor Iván Piedrasanta. «Su Excelencia, usted no puede estar aquí. Mi hija está atada con una soga hasta que acepte casarse con un hombre que le triplica la edad». Carlos se levantó lentamente, interponiéndose entre Fernando e Isabela. «¿Eso es lo que está?». Fernando parpadeó, ajustándose la máscara. «Usted no entiende. Isabela sufre de delirios, episodios de histeria. El doctor Piedrasanta puede atestiguarlo. Estábamos administrando una contención terapéutica por su propio bien». «Contención terapéutica», repitió Carlos, cada sílaba cortante como el vidrio. «¿Así le llama usted al encarcelamiento?». El doctor Piedrasanta dio un paso al frente, abriendo su maletín. «Su Excelencia, con todo respeto, soy médico egresado de la Real y Pontificia Universidad de México. La señorita Isabela presenta síntomas clásicos de inestabilidad mental femenina, melancolías, comportamiento errático». «Comportamiento errático.
interrumpió Carlos con la voz peligrosamente baja. ¿Cómo negarse a casarse con un hombre que ya ha enviudado 3 veces en circunstancias cuestionables? El silencio que cayó fue absoluto. Fue Isabela quien lo rompió. Se levantó con una determinación temblorosa, sujetando el camisón con una mano. «No estoy loca», dijo, mirando directamente a Carlos. «Sé exactamente lo que está pasando. Sé que mi padre debe más dinero del que puede pagar. Sé que Covarrubias quiere mis tierras colindantes para crear una ruta comercial hasta el puerto. Sé que, si me caso, todo lo que era de mi madre pasará a su control matrimonial. Y sé», su voz tembló pero no se quebró, «que nadie me creerá porque solo soy una hija soltera, sin voz legal propia». Carlos la estudió, la vio de verdad. Sus ojos no contenían locura, contenían furia aprisionada, miedo justificado y algo más, la esperanza desesperada de que tal vez, solo tal vez, alguien finalmente le creyera. Tomó su decisión. «Señorita Isabela», dijo Carlos formalmente extendiendo su mano enguantada, «¿acepta acompañarme de vuelta al salón? Hay un asunto importante que me gustaría discutir públicamente». Fernando dio un paso al frente. «Su Excelencia, esto es absolutamente...» «Le estoy ofreciendo una elección», lo cortó Carlos con los ojos aún fijos en Isabela. «Algo que, aparentemente, le ha sido negado por demasiado tiempo. La decisión es exclusivamente suya, mi señora». Isabela miró la mano extendida de él, luego a su padre, luego a los contratos esparcidos en el suelo. Por un momento, Carlos pensó que se negaría, que el miedo sería más fuerte que el coraje. Pero entonces, ella puso su mano fría y pequeña en la de él. «Acepto». El salón de baile de la hacienda Larios estalló en murmullos cuando Carlos descendió la escalinata principal con la señorita Isabela a su lado. Ella todavía llevaba el camisón. Carlos había insistido en que no había tiempo para cambiarse y que cualquier intento de hacerla regresar a sus aposentos sería una oportunidad para que su padre la encerrara de nuevo. Que vieran, que todos vieran. Las damas se cubrieron la boca con sus abanicos. Los caballeros fruncieron el ceño. Doña Griselda Moncada, una matrona influyente conocida por ser la principal acreedora de Fernando, entrecerró los ojos como un halcón avistando a su presa. Carlos se detuvo en el centro del salón, aún sosteniendo la mano de Isabela. «Perdonen la interrupción», dijo, su voz cargada con la autoridad ducal que exigía un silencio absoluto. «Pero hay un asunto de conciencia que no puede esperar». Fernando bajó las escaleras corriendo, con el rostro rojo de ira mal contenida. «Su Excelencia, mi hija está enferma. No debería...» «Su hija», interrumpió Carlos, volviéndose para encararlo, «está perfectamente sana y bajo mi protección ducal a partir de este momento». El salón entero contuvo la respiración. «¿Protección?», escupió Fernando la palabra. «Usted no tiene derecho. Es mi hija, bajo mi tutela legal. ¿Está usted cometiendo un rapto?». «El rapto implica la ausencia de consentimiento», respondió Carlos con calma. «La señorita Isabela vino conmigo por su libre elección». Recorrió el salón con la mirada. Ante más de 100 testigos. Se volvió hacia Isabela, bajando la voz, pero no lo suficiente como para que los más cercanos dejaran de oír. «¿Confirma que vino por voluntad propia?». Isabela respiró hondo. Sus manos temblaban, pero cuando habló, su voz salió clara. «Confirmo». «Está confundida», prácticamente gritó Fernando. «Doctor Piedrasanta, dígaselos». El médico avanzó nerviosamente. «La señorita Isabela sufre de una justificada negativa a casarse con don Covarrubias», completó Carlos, quien, según documentos que leí hace menos de 15 minutos, ya ha enviudado 3 veces. Circunstancias que cualquier padre responsable investigaría antes de prometer a su hija. El murmullo creció. Las miradas comenzaron a volverse hacia Fernando con una nueva percepción. Doña Griselda dio un paso al frente, su voz cortante. ¿Está el duque de Montebello acusando al barón Larios de impropiedad? «Estoy declarando», respondió Carlos, «que he sido testigo de marcas de contención física en las muñecas de la señorita Isabela».
que la encontré en la biblioteca rodeada de contratos matrimoniales no firmados y que, como par del virreinato, considero mi deber proteger a cualquier dama que solicite refugio de una situación que amenace su autonomía. ¿Autonomía?, casi escupió Fernando. Tiene 20 años, es soltera. Bajo la ley, yo tengo el derecho de negociar sus matrimonios. Sí, asintió Carlos fríamente, pero no a través del encarcelamiento y la coerción. Hay una línea, varón Larios, entre la autoridad paterna y la tiranía. El silencio que cayó fue sobrecogedor. Isabela apretó la mano de Carlos. Cuando él la miró, vio lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, pero también vio algo que no estaba allí antes: esperanza real. «Mi carruaje está en la puerta», dijo Carlos suavemente, solo para ella. «Si desea partir, partiremos ahora». «¿Y mi reputación?», susurró Isabela. «¿Sabe lo que dirán? Una dama soltera abandonando la casa paterna en plena noche con un duque». «Dirán muchas cosas», admitió Carlos. «La mayoría de ellas viles. Pero le doy mi palabra de honor. En Montebello tendrá elección sobre todo, incluyendo si desea que le pida su mano o no. Nada será impuesto, solo ofrecido». Isabela cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió, había decisión en ellos. «Entonces vámonos». Cruzaron el salón bajo miradas escandalizadas. Fernando gritó algo sobre leyes y consecuencias. Doña Griselda murmuró sobre la destrucción de una reputación. Pero Isabela no miró atrás. El carruaje de Montebello esperaba en el patio de piedras, los caballos negros pateando el suelo con impaciencia. El cochero, un hombre mayor llamado Ángel, que había servido a la familia durante 40 años, no mostró sorpresa al ver al duque ayudando a una dama descalza y en camisón a subir. «A Montebello, Ángel», ordenó Carlos, «y no te detengas por nada». El interior del carruaje olía a cuero y cera de vela. Isabela se acurrucó en una esquina del asiento, apretando el camisón alrededor de su cuerpo. Carlos se sentó en el lado opuesto, manteniendo una distancia respetuosa. Durante los primeros kilómetros, solo el sonido de las ruedas sobre la piedra rompió el silencio. Entonces Isabela habló, con una voz tan baja que él casi no la oyó. «¿Por qué hizo esto?». Carlos miró sus manos enguantadas en su regazo. Pensó en Mónica, en la boda forzada, en la fiebre misteriosa, en la carta que llegó demasiado tarde, manchada de lágrimas y admisiones de un aislamiento cruel. «Porque alguien debería haberlo hecho por mi hermana», respondió simplemente. Isabela levantó la vista. Su hermana, Mónica. Tenía 20 años cuando mi padre la prometió a un conde de Sonora. Dijeron que era un honor para la familia, que aprendería a amarlo, que el deber era más importante que la felicidad. Carlos cerró los ojos. Murió 2 años después, y yo cargué con el silencio como un cobarde. Usted no sabía. Sabía lo suficiente, interrumpió Carlos suavemente. Sabía que ella suplicó no casarse. Sabía que lloró toda la noche antes de la boda. Pero mi padre era el duque, y yo obedecí. Esa obediencia la mató. Isabela permaneció en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, sacó las manos de debajo del camisón y las extendió. Las marcas de la soga eran aún más visibles bajo la débil luz de los faroles del carruaje, líneas rojas y moradas rodeando sus delicadas muñecas. «Me ató ayer desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche», dijo ella con la voz desprovista de emoción. No buscaba lástima, estaba declarando un hecho. Dijo que no me soltaría hasta que firmara. Cuando me desmayé de agotamiento, me arrojó agua fría a la cara y recomenzó. La ira volvió a arder en el pecho de Carlos, pero la controló. La ira no ayudaría ahora. «¿Puedo?», preguntó, quitándose los guantes lentamente. Isabela dudó, luego asintió. Carlos se movió al asiento junto a ella, con cuidado de no invadir demasiado su espacio. Tomó una de sus manos con extrema delicadeza, girando la muñeca para examinar las marcas a la luz. El contacto piel con piel fue profundamente íntimo, conectivo. «Tengo un bálsamo en Montebello», dijo él con la voz ronca, «para quemaduras y abrasiones. Ayudará con el dolor. No es el dolor físico lo que me atormenta.
susurró Isabela. Es la sensación de que nadie me creería, de que si gritaba, dirían que era histeria, si lloraba, dirían que era debilidad femenina, si me negaba, dirían que era terquedad infantil. Mi voz fue robada mucho antes que las sogas. Carlos no soltó su mano. Yo le creo. ¿Por qué? Se volvió para encararlo con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Apenas me conoce. Podría ser exactamente lo que mi padre dice. Podría ser inestable, problemática. Usted contó, interrumpió Carlos suavemente. 37 veces dijo no. Las mujeres inestables no cuentan, no memorizan contratos, no eligen el momento preciso para aceptar una mano extendida frente a 100 testigos. Usted no es frágil, señorita Isabela. Es una estratega esperando una oportunidad. Algo se rompió en el rostro de ella. No se derrumbó, se transformó. Las lágrimas finalmente cayeron, pero junto con ellas vino una risa baja, temblorosa, incrédula. Nunca, nadie me había llamado estratega antes. Entonces, nadie la estaba mirando de verdad, respondió Carlos. Ella apretó su mano, no la soltó. Se quedaron así, con las manos entrelazadas, mientras el carruaje los llevaba cada vez más lejos de la hacienda Larios y cada vez más cerca de Montebello. Sabe que ahora tiene que casarse conmigo, ¿verdad? Mi reputación. Después de esta noche nadie más me aceptará. Estaré arruinada. Carlos se giró completamente hacia ella, usando su mano libre para levantarle suavemente la barbilla, forzando el contacto visual. Escúcheme bien, dijo él cada palabra pesada de significado. Usted no tiene que agradecerme a través de un sacrificio. Eso no sería libertad. Sería solo cambiar una prisión por otra. En Montebello tendrá tiempo, tendrá elecciones, tendrá voz. Si al final decide que desea casarse conmigo, será porque usted lo eligió, no porque fue forzada por las circunstancias. Y si decide que prefiere otra vida, la ayudaré a construirla. Es una promesa. Isabela estudió su rostro en la penumbra danzante del carruaje, buscando una mentira, buscando una trampa. Solo encontró sinceridad. Es usted un hombre muy extraño, duque de Montebello, susurró ella, una sonrisa mínima tocando sus labios temblorosos. Carlos, la corrigió él, y sí, me lo dicen a menudo. Ella rió de nuevo, un sonido genuino esta vez, el sonido de la libertad comenzando a florecer. El carruaje siguió por la noche del Bajío, llevándolos lejos del escándalo que acababan de crear y cerca de algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Pero en las tierras altas, lejos de las miradas de la sociedad, el barón Fernando Larios ya escribía cartas a abogados, a don Covarrubias, a todos los que tenían poder e influencia. El rescate de Isabela no era el final, era solo el comienzo de la batalla. La hacienda Montebello emergió de la niebla matutina como una fortaleza ancestral esculpida en la cantera gris de la sierra. Torres cuadradas flanqueaban el edificio principal, ventanas arqueadas reflejando el primer sol. Jardines de bugambillas moradas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, perfumando el aire con una dulzura salvaje. Isabela observó todo desde la ventana del carruaje, con los dedos entrelazados nerviosamente en su regazo. Había dormido solo a intervalos durante el viaje nocturno, despertando sobresaltada cada vez que el balanceo cambiaba de ritmo, esperando encontrar a su padre a su lado. Pero siempre era solo Carlos, sentado respetuosamente en el lado opuesto, vigilante incluso en su sueño ligero. «Es inmensa», susurró cuando el carruaje cruzó el portón de hierro. «Y ahora es su refugio», respondió Carlos. «Por el tiempo que necesite». La ama de llaves que los recibió en la entrada era una mujer de mediana edad con ojos amables. La señora Elvira Mendoza había servido a los de la Torre durante 3 décadas, y su rostro no mostró sorpresa alguna al ver al duque llegando al amanecer con una dama descalza en camisón. «Prepare la habitación del ala este, señora Mendoza», instruyó Carlos. «La señorita Isabela es nuestra huésped. Provéale un baño caliente, ropa adecuada del guardarropa de Mónica, y el desayuno cuando ella lo desee». «De inmediato, Su Excelencia». La señora Mendoza hizo una breve reverencia. Luego ofreció una sonrisa discreta a Isabela.
Sea bienvenida, mi señora. Montebello tiene pocos visitantes. Es un placer tener compañía femenina de nuevo. Isabela le devolvió la sonrisa tímidamente, pero sus manos aún temblaban. La habitación del ala este era un santuario de tonos marfil y madera clara. La cama con dosel de lino blanco dominaba el espacio. Ventanas altas daban vista a los jardines y la chimenea ya crepitaba con un fuego acogedor. No había cerrojos visibles en las puertas, no había cadenas, solo espacio abierto y libre. «La llave está adentro en el tocador», dijo Carlos desde el pasillo sin entrar. «Si desea cerrar por dentro es su elección. Jamás entraré sin permiso. La señora Mendoza subirá con el agua para el baño en breve. Descanse ahora. Tenemos mucho que discutir, pero no mientras esté exhausta». Comenzó a alejarse, pero ella lo llamó. Carlos se detuvo, girando solo la cabeza. «Gracias». Él asintió una vez y desapareció por el pasillo. Los días siguientes trajeron un ritmo extraño a Isabela. Extraño porque era común, normal, libre. Se despertaba cuando deseaba, no cuando cerraban o abrían puertas con llave. Comía lo que elegía, no lo que le dejaban. Caminaba por el jardín sin vigilancia. Leía en la biblioteca sin censura. Usaba vestidos en tonos que ella misma seleccionaba del guardarropa de Mónica, un ciruela profundo que realzaba su cabello pelirrojo, un carmesí oscuro que daba color a su rostro pálido. Carlos mantenía una distancia respetuosa, pero una presencia constante. Pedía permiso antes de entrar en cualquier habitación donde ella estuviera. Le ofrecía opciones, sobre todo. ¿Prefiere cenar en el salón o en sus aposentos? ¿Le gustaría compañía en su caminata o prefiere la soledad? ¿Desea discutir la situación legal ahora o necesita más tiempo? Era desconcertante, maravilloso, aterrador. En la quinta noche, durante una cena íntima en el comedor pequeño, Carlos finalmente habló de Mónica. Tenía 20 años. Comenzó girando la copa de vino entre sus dedos sin beber. Cabello castaño, risa fácil. Amaba la jardinería y odiaba bordar. Decía que las flores eran más interesantes que las líneas rectas. Isabela escuchaba en silencio, dándose cuenta de que él no hablaba de su hermana con frecuencia. Mi padre arregló su matrimonio con el conde de Villares, sonorense, rico, políticamente conveniente. Carlos cerró los ojos. Mónica suplicó no ir. Dijo que Villares la miraba de una forma que la hacía sentir examinada, como ganado en una subasta. Mi padre dijo que era imaginación femenina. Pero no lo era, susurró Isabela. No lo era, confirmó Carlos, su voz volviéndose ronca. Villares la mantuvo aislada en su hacienda en Sonora, sin visitas, sin correspondencia. Cuando enfermó, se negó a llamar a médicos, diciendo que era solo melancolía femenina. Cuando finalmente lo hizo, ya era demasiado tarde. Fiebre tifoidea, dijeron, pero las cartas que encontré después... Se detuvo, la respiración irregular. Ella escribió sobre la soledad, sobre cómo él la encerraba cuando estaba irritado, sobre cómo perdió las ganas de despertar. Una lágrima solitaria se deslizó por el rostro de Carlos. No la ocultó, no se disculpó, simplemente la dejó caer. Isabela sintió que algo se rompía en su pecho. Él entendía, verdaderamente entendía. «¿Dónde estaba usted?», preguntó suavemente. «Obedeciendo a mi padre», respondió Carlos, la amargura tiñendo cada palabra. «Respetando la jerarquía, asumiendo que los hombres mayores sabían más. Fui un cobarde, Isabela. No salvé a mi hermana cuando pude. Cuando la vi a usted en esa biblioteca, no pude repetir el error». Isabela extendió la mano a través de la mesa. No pensó, solo actuó. Sus dedos tocaron los de él ligeramente. «Usted no era un cobarde», dijo ella con firmeza. «Era joven y estaba condicionado. La diferencia». Carlos giró la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. El contacto era cálido, sólido, real. «Entonces, seamos valientes esta vez», susurró él. Se quedaron así, con las manos unidas sobre la mesa de caoba, la luz de las velas danzando entre ellos, hasta que el fuego en la chimenea se redujo a brasas tibias. A la mañana siguiente, Isabela encontró a Carlos en la biblioteca.
Estaba rodeado de libros de derecho virreinal, mapas de propiedades, documentos legales esparcidos. Investigando opciones, explicó cuando ella entró. Legalmente, su padre tenía la autoridad para negociar su matrimonio mientras usted fuera soltera y estuviera bajo su tutela. Pero, levantó un dedo, hay precedentes para anular contratos obtenidos a través de coerción demostrable. Isabela se sentó en el sillón de cuero frente al escritorio. Coerción demostrable significa testigos. ¿Y quién testificará contra un varón? Yo, respondió Carlos de inmediato. Un duque enamorado de la dama en cuestión, dijo Isabela, y luego se sonrojó violentamente al darse cuenta de lo que había dicho. No quise decir, ¿y si lo estuviera?, preguntó él suavemente. Enamorado, quiero decir, ¿sería eso indeseado? El corazón de Isabela latió desbocado. No lo sé. No lo conozco desde hace suficiente tiempo para... Entonces, conózcame, interrumpió Carlos. Sin presión, sin plazos. Solo permítame ser conocido, y yo haré lo mismo. Si al final descubrimos que hay algo más allá de la gratitud, lo exploraremos. Si no, seguiremos siendo aliados. Pero sea cual sea el resultado, será nuestra elección, no una imposición de las circunstancias. Isabela sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Nadie nunca me había ofrecido una elección antes. Entonces es hora de cambiar eso, dijo Carlos, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Extendió la mano con la palma hacia arriba. Una oferta, no una demanda. Ella puso su mano en la de él. En las semanas siguientes, establecieron una rutina. Desayuno juntos, discusiones sobre estrategia legal, caminatas por los jardines, lecturas compartidas por la noche. Carlos le contaba historias sobre su infancia en el Bajío. Isabela revelaba fragmentos de recuerdos felices antes de la muerte de su madre. La intimidad crecía en capas delicadas. Fue durante una de esas caminatas vespertinas que Isabela finalmente reveló el alcance del control de Fernando. Empezó lentamente, dijo ella observando las bugambillas moradas mecerse con la brisa. Primero fueron sugerencias. ¿No quieres usar este vestido? Aquel no es adecuado. Luego, el aislamiento gradual. No necesitas ir al té de Doña Murray. Estás resfriada, ¿recuerdas? Hasta que un día me di cuenta de que no había salido de casa en 6 meses. No había hablado con nadie más que con él y los sirvientes. Cuando finalmente entendí lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. La sociedad creía que yo era frágil, recluida, inadecuada. Carlos escuchaba sin interrumpir, solo caminando a su lado. Cuando Covarrubias apareció por primera vez, pensé que era una pesadilla temporal, continuó Isabela. Un caballero mayor de visita por negocios. Pero entonces mi padre me llamó a la biblioteca. Covarrubias estaba allí y ambos hablaban de mí como si fuera un mueble siendo evaluado. Es sana, fértil, obediente. Su voz tembló. Cuando me negué, mi padre se rió. Dijo que mi opinión era irrelevante. El contrato ya estaba negociado. ¿Fue entonces cuando comenzó el encierro?, preguntó Carlos suavemente. Sí, sesiones diarias, encerrada hasta que entrara en razón. Cuando me resistía, aumentaba la duración. Cuando gritaba, el doctor Piedrasanta venía con láudano. Cuando lloraba, decían que demostraba mi inestabilidad. Aprendí rápidamente que el silencio era la única defensa. Se detuvieron cerca del muro de piedra que delimitaba los jardines. El sol de la tarde pintaba todo en tonos dorados. Carlos se volvió hacia ella. ¿Puedo ver? Isabela parpadeó confundida. ¿Ver qué? Las marcas. Disculpe, sé que es invasivo. Isabela dudó. Luego extendió lentamente los brazos. Las marcas se habían desvanecido ahora, el morado transformándose en un amarillo verdoso, pero las líneas donde la soga había cortado más profundo aún eran visibles. Carlos se quitó los guantes, guardándolos en el bolsillo de su chaqueta. Tomó una de sus manos con extrema delicadeza, girando la muñeca para examinarla a la luz. «Perdóneme», susurró él, su pulgar trazando ligeramente la marca más profunda. Era una reverencia ante la supervivencia.
Perdóneme por no haberla encontrado antes, por todos los días que sufrió sola. Usted no tenía cómo saberlo, respondió Isabela con la voz quebrada. Pero alguien debería haberlo sabido, insistió Carlos. La sociedad debería proteger, debería cuestionar, debería escuchar, pero no lo hace. No cuando es conveniente creer que los padres saben más, que la autoridad masculina es absoluta, que las mujeres que se quejan son simplemente difíciles. Levantó la muñeca de ella hasta sus labios y presionó un beso suave sobre la cicatriz. Era una disculpa en nombre del mundo que le había fallado. Isabela sintió que algo se desmoronaba dentro de ella. Los muros que había construido durante 3 años de aislamiento comenzaron a agrietarse y por primera vez no tuvo miedo de dejarlos caer. «Carlos», susurró ella. «Sí, creo que estoy empezando a...» El sonido de ramas rompiéndose bajo el peso de caballos interrumpió el momento. Ambos se giraron para ver a un jinete emergiendo del sendero del bosque, el caballo trotando rápidamente. Era un joven mensajero con librea verde y plata. Desmontó apresuradamente al avistar al duque. «Su excelencia», jadeó. «Mensaje urgente de Guanajuato». Carlos tomó el sobresellado, rompiendo la cera. Sus ojos se movieron rápidamente por las líneas, e Isabela vio cómo su rostro palidecía. «¿Qué es?», preguntó ella, el miedo subiendo por su garganta. Carlos dobló el papel lentamente. «Su padre ha presentado una acusación formal ante el Consejo de Varones. Rapto y seducción de una dama soltera, con la intención de perjudicar un acuerdo matrimonial legalmente establecido. Está exigiendo que usted regrese de inmediato». Isabela sintió que el mundo se inclinaba. «¿Cuántos días tenemos?» «15», respondió Carlos. «Para presentar una defensa o aceptar los términos, y hay más», le dio la vuelta a la carta. «Covarrubias viene personalmente a Montebello. Llegará en 3 días. Exige una audiencia formal para discutir una solución razonable». El sol aún brillaba, las bugambillas aún se mecían, pero algo había cambiado. La burbuja de seguridad comenzaba a agrietarse. «Tal vez debería aceptar», dijo Isabela abruptamente, «casarme con Covarrubias, resolver esto, ahorrarle a usted de...» «No», la cortó Carlos con voz firme. «Absolutamente no. Usted no es un sacrificio para ser ofrecido por la conveniencia de otros. Pero su reputación vale menos que su libertad», insistió él. «Isabela, escúcheme. Lucharemos por esto legalmente, públicamente si es necesario, pero no a través de su rendición. ¿Y si perdemos?». Carlos sostuvo su rostro entre sus manos, un toque audaz, pero necesario. «Entonces perderemos luchando juntos. No usted sola, silenciada de nuevo». Ella cubrió las manos de él con las suyas. «Usted no está obligado». «No estoy obligado», asintió Carlos. «Yo elijo. Así como usted eligió aceptar mi mano en esa escalinata. Eso es lo que significan las verdaderas elecciones, Isabela. No hacerlas porque debes, sino porque quieres». Ella estudió su rostro, la sinceridad en sus ojos verdes, la determinación en la línea de su mandíbula, la ternura en su toque, y se dio cuenta, con una claridad aterradora y liberadora, que lo que sentía por él ya no era solo gratitud. Era algo infinitamente más peligroso. «¿Y si yo deseara ser suya?», susurró ella, haciendo eco de la pregunta que había hecho en el carruaje. «Por elección propia, no por obligación social, no para resolver problemas legales. Simplemente porque lo deseo». Los ojos de Carlos se abrieron ligeramente. «Entonces», respondió él con la voz ronca, «yo sería el hombre más afortunado de todo México». Se inclinó. Ella levantó el rostro. La distancia entre ellos disminuyó hasta ser solo una respiración compartida. «Su excelencia». La voz estridente de la señora Mendoza cortó el momento como un cuchillo. Se separaron abruptamente, ambos sonrojados. La ama de llaves apareció en el camino de piedras, con el rostro perturbado. «Perdonen la interrupción, pero hay otro caballero aquí». Llegó sin avisar. «Dice que es el abogado de don Covarrubias y que tiene autorización del Consejo para inspeccionar los aposentos de la señorita Isabela, para asegurarse de que está siendo tratada apropiadamente». Carlos intercambió una mirada con Isabela.
El cerco se estaba cerrando más rápido de lo que imaginaban. «Dígale que estaremos allí en breve», dijo Carlos. «Y señora Mendoza, prepare té en el salón formal. Si vamos a ser inspeccionados, que sea con civilidad». La ama de llaves asintió y desapareció. Carlos le ofreció el brazo a Isabela formalmente. «¿Lista?». Ella puso la mano en su brazo sintiendo el músculo tenso bajo la tela de la chaqueta. «No. Pero vamos de todos modos». Caminaron de regreso al casco de la hacienda, el peso de lo que estaba por venir presionando como una tormenta a punto de estallar. Pero sus manos permanecieron unidas, y esa pequeña rebelión, ese minúsculo acto de elección, era todo lo que tenían. Por ahora, era suficiente. El abogado de don Covarrubias era un hombre delgado de mediana edad, con el cabello canoso peinado con una precisión meticulosa y gafas de aros dorados posadas en su nariz puntiaguda. El licenciado Cornelio Hinojosa había llegado con un maletín de cuero y un aire de superioridad moral que llenaba el salón formal como un humo denso. Su Excelencia saludó con una reverencia mínima. «Señorita Isabela, qué interesante verlos juntos sin una chaperona adecuada». Isabela sintió que el rostro se le calentaba, pero Carlos respondió con una frialdad cortante. «La señora Mendoza sirve como chaperona siempre que es necesario. Esta es mi propiedad, licenciado Hinojosa. No necesito justificar mis arreglos domésticos a extraños». Hinojosa sonrió, una expresión que no llegó a sus ojos. «Naturalmente, pero comprenda a mi cliente. Don Covarrubias invirtió una considerable suma financiera basada en un acuerdo firmado con el barón Larios, 50,000 pesos de dote anticipado, para ser exactos, y ahora la novia prometida reside en la propiedad de un caballero soltero, sin supervisión familiar, creando un escándalo que afecta no solo su reputación, sino el valor de la inversión de mi cliente». «¿Inversión?», repitió Isabela, su voz temblando de ira contenida. «Habla de mí como si fuera una propiedad». «Legalmente hablando, mi señora», Hinojosa se ajustó las gafas. «Las hijas solteras son, de hecho, responsabilidad de sus padres hasta el matrimonio o la mayoría de edad legal. Su padre tenía pleno derecho a negociar su matrimonio. El contrato es válido». «Un contrato obtenido mediante coerción», intervino Carlos. «La señorita Isabela fue mantenida en confinamiento forzado». «Alegaciones», dijo Hinojosa con desdén, «sin testigos independientes. La palabra de un duque emocionalmente comprometido contra la de un padre preocupado y un médico licenciado. ¿Qué versión, en opinión de su excelencia, considerará más creíble el Consejo de Varones?» El silencio que cayó fue pesado como el plomo. «Permítanme ser transparente», continuó Hinojosa abriendo su maletín y sacando documentos. «Don Covarrubias es un hombre razonable. No desea arrastrar esto públicamente más de lo que sus excelencias desean. Por lo tanto, propone 3 soluciones. Colocó 3 hojas sobre la mesa de caoba, alineándolas con una precisión irritante. Opción 1. La señorita Isabela regresa a la custodia paterna y se casa con don Covarrubias, según lo acordado originalmente. Todas las acusaciones contra su excelencia son retiradas». «No», dijo Isabela de inmediato. Hinojosa continuó como si ella no hubiera hablado. «Opción 2. Su excelencia se casa con la señorita Isabela inmediatamente, asumiendo públicamente la responsabilidad del escándalo, y le paga a don Covarrubias una compensación de 100,000 pesos por la ruptura del contrato». «¿100,000 pesos?», repitió Carlos, la incredulidad tiñendo su voz. «Pagó 50,000 de dote, más daños a su reputación, costos legales y tiempo perdido», explicó Hinojosa plácidamente. «Es bastante razonable, considerando». «¿Y la tercera opción?», preguntó Isabela, aunque temía la respuesta. Hinojosa sonrió de nuevo. «Opción 3. Una audiencia pública completa ante el Consejo de Varones. Todos los detalles expuestos. Testimonios del doctor Piedrasanta sobre la inestabilidad mental de la señorita Isabela, declaraciones de sirvientes sobre su comportamiento errático, una discusión pública sobre si su excelencia sedujo deliberadamente a una dama vulnerable para fines menos que honorables». Hizo una pausa.
Imagino que ninguno de los presentes desea ese nivel de escrutinio. Carlos se levantó abruptamente, con las manos cerradas en puños. Nos está chantajeando. Estoy presentando opciones legales, corrigió Hinojosa con calma. La elección es de sus excelencias, pero don Covarrubias exige una respuesta en 72 horas. Llegará personalmente mañana al mediodía para las discusiones finales. Recogió los papeles, los guardó en su maletín con movimientos precisos. Me tomaré la libertad de inspeccionar los aposentos de la señorita Isabela ahora, según lo autorizado por el Consejo. Mera formalidad. La señora Mendoza lo escoltó escaleras arriba, dejando a Carlos e Isabela solos en el salón. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Isabela susurró: tal vez debería aceptar la primera opción, casarme con Covarrubias, acabar con esto. No, dijo Carlos con la voz áspera. No repetiré contigo lo que mi padre hizo con Mónica. No sacrificaré tu autonomía por conveniencia. Pero 100,000 pesos, Carlos, y el escándalo público, tu influencia política. Al diablo con todo eso, interrumpió él ferozmente. Toda la política, toda la influencia, todo el título valen menos que tu libertad. ¿Entiendes eso? Isabela lo miró, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿Por qué estás haciendo esto? Apenas me conoces. ¿Por qué arriesgarlo todo? Carlos cruzó la habitación en 3 largos pasos, deteniéndose tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo. Porque en estas pocas semanas juntos te he visto florecer. He visto regresar la risa. He visto cómo tomas decisiones. He visto la vida volver donde solo había supervivencia. Y porque... dudó, la respiración irregular. Porque cuando te miro, veo a una mujer que elige ser valiente a diario. Y eso es infinitamente más valioso que cualquier propiedad o título que poseo. Carlos. Y porque estoy enamorado de ti. Las palabras salieron en un torrente. Sé que es demasiado pronto. Sé que las circunstancias son imposibles. Sé que podría ser solo gratitud de tu parte. Pero necesito que lo sepas. Si elijo luchar, no es por obligación. Es porque quiero, porque tú vales esta lucha. Porque 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, no compran lo que tú representas. La libertad de elección, el derecho a decir no, el derecho a decir sí cuando realmente lo deseas. Isabela sintió que las lágrimas finalmente se escapaban, deslizándose cálidas por sus mejillas. ¿Cómo puedo saber si lo que siento es gratitud o...? No puedes, interrumpió Carlos gentilmente. No todavía. Y está bien. No te estoy pidiendo una respuesta ahora. Solo te estoy diciendo la verdad, para que no haya dudas sobre mis motivaciones. Ella levantó una mano temblorosa y le tocó el rostro. La barba incipiente rozó contra su palma. Si te dijera que no sé lo que siento por completo, pero sé que cuando estoy cerca de ti, por primera vez en años, no tengo miedo. Que sé que estos días han sido los únicos en 3 años en los que he dormido sin pesadillas. Que sé que la idea de casarme con Covarrubias ahora me parece una muerte lenta, porque significaría nunca descubrir lo que esto, hizo un gesto entre ellos, podría llegar a ser. Carlos cubrió la mano de ella con la suya, presionándola más firmemente contra su rostro. Entonces decimos que es el principio. No lo definimos todavía. Solo reconocemos que hay algo, y lo protegemos, juntos. Juntos, repitió ella, probando la palabra. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Pero ella no retrocedió. Levantó el rostro, cerrando los ojos, el corazón tronando contra sus costillas. Sus labios tocaron los de ella con una delicadeza reverente. No fue un beso desesperado. Fue una pregunta hecha en un lenguaje más antiguo que las palabras. Fue una promesa sellada sin testigos. Fue una elección manifestada en un contacto físico que respetaba incluso mientras deseaba. Isabela sintió que el mundo se inclinaba y se estabilizaba simultáneamente. Sus manos subieron a los hombros de él, los dedos entrelazándose en la tela de la chaqueta. Él sostuvo su rostro entre sus palmas, los pulgares trazando delicadamente sus pómulos, mientras profundizaba el beso mínimamente, aún contenido, aún elegante, pero cargado de demasiada promesa. Cuando se separaron, ambos jadeantes,
Carlos la miró a los ojos. «Eres la elección más fácil que he hecho en mi vida», susurró él. «¿Y tú?», respondió Isabela, la voz temblorosa de emoción. «Eres la primera elección que ha sido verdaderamente mía». Permanecieron así, sus alientos mezclándose, hasta que unos pasos en el pasillo los hicieron separarse a regañadientes. La señora Mendoza entró con una expresión sombría. El abogado se ha ido, pero no sin antes hacer muchas preguntas impertinentes sobre los arreglos para dormir y la frecuencia de las comidas compartidas. Resopló con desaprobación. «Hombre odioso». «Gracias, señora Mendoza», dijo Carlos. «Puede dejarnos, por favor». Cuando volvieron a estar solos, la realidad volvió a pesar. «¿Qué haremos?», preguntó Isabela. «Covarrubias viene mañana. Necesitamos una estrategia». Carlos volvió al escritorio, sacando papeles. «Necesitamos testigos, alguien que pueda dar fe del encierro, alguien además de mí, cuya palabra no será considerada imparcial». «No hay nadie», dijo Isabela con tristeza. «Mi padre despidió a la mayoría de los sirvientes antiguos. Los que quedan le son leales o tienen demasiado miedo para hablar». «Debe haber alguien», insistió Carlos. «Piensa. ¿Quién fue testigo? ¿Quién sabía?». Isabela cerró los ojos forzando su memoria. «Margarita, mi doncella personal, ha estado conmigo desde que era niña. Ella me veía después de las sesiones de encierro, trataba las marcas. Una vez intentó protestar y mi padre la amenazó con despedirla sin referencias». «¿Dónde está ahora?». «Todavía en la hacienda Larios. Mi padre la mantuvo porque necesita mantener las apariencias de que todo es normal». Carlos comenzó a escribir rápidamente. «Enviaré un mensajero esta noche, discreto. Le ofreceré protección y un pago generoso si testifica. Es arriesgado, pero...». Un fuerte golpe en la puerta principal resonó por la casa como un trueno. Carlos e Isabela intercambiaron una mirada alarmada. La señora Mendoza apareció momentos después, con el rostro pálido. «Su Excelencia, don Agustín Covarrubias está aquí. Ha llegado un día antes, y no está solo. El barón Larios lo acompaña». La sangre de Isabela se heló. «Mi padre está aquí». «En el vestíbulo», confirmó la señora Mendoza, exigiendo una audiencia inmediata. Carlos se levantó, enderezando su chaqueta. «Dígales que los recibiré en el salón formal en 5 minutos. Y señora Mendoza, quédese con la señorita Isabela. No la deje sola con él bajo ninguna circunstancia». «¿Carlos?». «No». Isabela lo sujetó del brazo. «Si vas solo, dirán que me mantienes prisionera, que no tengo libertad real». Él cubrió la mano de ella. «Entonces ven conmigo, pero detrás de mí. Déjame enfrentarlos primero». Juntos descendieron al vestíbulo. Don Agustín Covarrubias era un hombre alto, de hombros anchos a pesar de su edad, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás y un rostro marcado por las líneas profundas de quien ha pasado la vida al aire libre. Sus ojos eran calculadores, pero no crueles. No parecía un monstruo, parecía un empresario evaluando una inversión. A su lado, el barón Fernando Larios estaba visiblemente incómodo, sudando a pesar del clima fresco, mirando nerviosamente entre Covarrubias e Isabela. «Duque de la Torre», saludó Covarrubias con voz grave. «Finalmente nos conocemos. Y señorita Isabela». Sus ojos la recorrieron brevemente. «Está bien, veo, mejor de lo que las cartas de su padre sugerían». «¿Por qué no estoy enferma?», dijo Isabela levantando la barbilla. «Nunca lo estuve». Covarrubias la estudió por un largo momento. Luego, sorprendentemente, asintió. «Le creo», Fernando jadeó. «Pero, mi señor, yo le expliqué...». «Silencio», ordenó Covarrubias sin mirarlo. «Pagué 50.000 pesos basándome en sus representaciones, Larios. Representaciones que ahora parecen exageradas. Así que deje que los adultos conversen». Se volvió hacia Carlos. «Su Excelencia, soy un hombre de negocios. Hice un trato que aparentemente se basó en información falsa, pero la inversión se hizo. Quiero una compensación justa o la conclusión del contrato original, así de simple. Compensación por la compra de un ser humano», dijo Carlos, la voz peligrosamente baja.
Compensación por incumplimiento de contrato, corrigió Covarrubias. No soy sentimental, duque. Necesito una esposa que genere herederos. La señorita Isabela tiene la edad y el linaje adecuados. Si ella no está dispuesta al arreglo y usted desea quedarse con ella, pague lo que se debe. Si no puede o no quiere pagar, ella regresa y cumple el contrato. Los negocios son negocios. Ella no es un negocio, dijo Carlos entre dientes. Pero el acuerdo sí lo es, replicó Covarrubias. Y aquí está la incómoda realidad, Su Excelencia. Legalmente tengo la razón. El padre tenía la autoridad. La dote fue pagada. El contrato existe. Puede que a usted no le gusten las leyes, pero son las leyes. Isabela dio un paso al frente. ¿Y si testifico públicamente sobre el encierro, sobre la coerción? Covarrubias la estudió. Entonces será su palabra contra la de su padre y un médico licenciado. Y la sociedad, mi querida, rara vez cree en las hijas que desafían a sus padres, especialmente cuando hay un duque apuesto y rico convenientemente ofreciendo una alternativa. Inclinó la cabeza. No digo que sea justo, digo que es la verdad. El silencio fue absoluto. Entonces, Covarrubias suspiró. Les doy hasta mañana al mediodía. Decidan. Matrimonio aquí y compensación, o su regreso y el cumplimiento del contrato. Elijan rápido. Mi paciencia tiene límites. Se giró para irse, luego se detuvo. Y señorita Isabela, para lo que valga, lamento que haya sido tratada de esta forma. Pero no puedo perder 50,000 pesos por caballerosidad. Espero que lo comprenda. Salió, con Fernando corriendo tras él como un perro obediente. La puerta se cerró con una finalidad terrible. Isabela comenzó a temblar. Carlos la atrajo a sus brazos de inmediato. «No dejaré que esto suceda», juró él contra su cabello. «De alguna forma, encontraremos un camino». Pero incluso mientras lo decía, ambos lo sabían. El tiempo se estaba acabando, y las opciones se estrechaban como una trampa cerrándose. Y en el silencio de la noche que cayó, el mensajero partió hacia la hacienda Larios, llevando la última esperanza en forma de una carta para una doncella llamada Margarita. El mañana llegó gris como plomo derretido. Isabela no había dormido. Carlos tampoco. Pasaron la noche en la biblioteca, esperando la respuesta del mensajero, planeando argumentos legales que ambos sabían que eran frágiles como una telaraña contra una tormenta. Cuando el reloj marcó las 10, la señora Mendoza entró con un té que nadie bebería. «El mensajero ha regresado, Su Excelencia», dijo ella, su voz cargada de algo que Isabela no pudo identificar. Detrás de ella, un joven con librea entró, pero no estaba solo. Una mujer de mediana edad, con el cabello castaño recogido en un moño simple y las manos callosas, sosteniendo una bolsa de tela raída, entró tímidamente. Sus ojos encontraron los de Isabela y las lágrimas brotaron de inmediato. «Margarita», susurró Isabela, levantándose abruptamente. «¿Viniste?» «Claro que vine, mi niña», respondió Margarita con la voz quebrada. «Debí haber venido antes, debí haber hablado antes». Miró a Carlos. «Su Excelencia, traje algo que podría ayudar». De dentro de la bolsa sacó un cuaderno encuadernado en cuero marrón, con las páginas amarillentas por los bordes. «Mantuve un registro durante 3 años. Cada vez que la encerraban, cada vez que oía su llanto, cada visita de ese maldito médico, cada marca que traté». Su voz se endureció. Tenía demasiado miedo para hablar mientras estaba bajo su techo, pero ya no. No después de que el mensajero de Su Excelencia me ofreciera protección. No después de saber que ella finalmente había escapado. Carlos tomó el diario con reverencia, lo abrió en una página al azar y leyó en voz alta. 15 de marzo de 1842. Señorita Isabela, encerrada en la biblioteca de 2 de la tarde a 8 de la noche. 6 horas sin agua. Se negó a firmar de nuevo. El varón gritó que era terca como una mula. La encontré después, con la muñeca sangrando donde la soga apretó. Apliqué compresas frías y pomada. No lloró, solo preguntó cuántos días faltaban para que cumpliera la mayoría de edad. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. «Hay más», continuó Margarita. «Cartas que él quemó pero que yo recuperé de las cenizas,
invitaciones a eventos sociales que ella nunca vio, peticiones de visitas que fueron rechazadas en su nombre sin consultarla. Miró directamente a Isabela. No estabas loca, mi niña, nunca lo estuviste, y yo debería haber gritado eso desde los tejados. Isabela cruzó la habitación y abrazó a Margarita con fuerza. Estás aquí ahora. Es lo que importa. ¿Pero será suficiente?, preguntó Carlos hojeando las páginas. Para el Consejo de Varones solo hay una forma de averiguarlo, dijo Margarita, enderezando los hombros. Exijo una audiencia formal. Quiero testificar públicamente. Al mediodía, como prometió, Covarrubias regresó, pero esta vez no estaba solo. Con él vinieron miembros del Consejo de Varones. Don Hugo Macías, el anciano presidente de Barba Blanca, doña Griselda Moncada, la acreedora de Fernando, y otros 4 miembros influyentes de la aristocracia local. El gran salón de Montebello fue transformado en una sala de audiencias improvisada, con sillas alineadas como en un tribunal. Covarrubias y Fernando a un lado, Carlos e Isabela al otro. Margarita a su lado con el diario apretado contra su pecho. Don Hugo Macías golpeó su bastón en el suelo pidiendo orden. Esta audiencia informal ha sido convocada para resolver la disputa sobre el contrato matrimonial entre la señorita Isabela Larios y don Agustín Covarrubias. El varón Larios alega que su hija fue raptada y está siendo retenida contra su voluntad. El duque de la Torre alega que la señorita Isabela vino por elección propia, huyendo de la coerción. Miró a ambos lados. Oiremos los argumentos, luego decidiremos. Fernando se levantó primero, el sudor brillando en su frente. Mi hija sufre de inestabilidad mental desde la muerte de su madre. El doctor Piedrasanta puede atestiguarlo. El doctor Piedrasanta no está presente, interrumpió Macías. Solo los testigos aquí presentes. Fernando vaciló. Bueno, yo, como su padre, tomé decisiones en su mejor interés. El matrimonio con don Covarrubias sería ventajoso. ¿Ventajoso para quién?, preguntó Isabela de repente, poniéndose de pie. ¿Para mí o para sus deudas de juego? Los murmullos estallaron. Doña Griselda se inclinó hacia adelante con renovado interés. Mi hija no sabe de lo que habla, intentó Fernando. No lo sé. Isabela dio un paso al frente, su voz creciendo en firmeza. Sé exactamente. Sé que le debe 80,000 pesos solo a doña Griselda. Sé que hipotecó la propiedad 3 veces. Sé que Covarrubias pagó 50,000 pesos por adelantado, porque mis tierras, colindantes con las suyas, crearían una valiosa ruta comercial. No estoy loca, padre. El silencio fue absoluto. Estas son acusaciones serias, dijo Macías lentamente. ¿Tiene pruebas? Las tengo, respondió Isabela. Tengo un recuerdo claro de cada documento que me forzaron a revisar. Tengo conocimiento de cada reunión que escuché a través de puertas cerradas. Y tengo, hizo un gesto hacia Margarita, una testigo que registró 3 años de encarcelamiento sistemático. Margarita se levantó, sosteniendo el diario. ¿Puedo? Macías asintió. Margarita abrió en una página marcada. 23 de enero de 1842. El varón encerró a la señorita Isabela en el ala este por 2 días completos, después de que ella se negara a conocer a don Covarrubias. Solo se le permitió pan y agua. Cuando finalmente la liberó, estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Pasó las páginas. 14 de abril. El doctor Piedrasanta vino de nuevo con láudano. Intentó forzarla a beber. Ella se negó. El varón le sujetó los brazos mientras el médico le tapaba la nariz. Vomitó después, llorando que prefería morir a perder el control de su propia mente. Fernando se puso rojo. Eso es. Son mentiras de una sirvienta descontenta. Son registros fechados, replicó Margarita con la voz más firme. Y ahora tengo el testimonio de otros sirvientes que también estuvieron presentes. Puedo nombrar a 5 personas que lo vieron. 3 todavía trabajan para usted por miedo, pero 2 han aceptado hablar si se les protege. Doña Griselda se levantó de repente. Varón Larios, ¿es esto verdad? ¿Mantuvo a su hija en confinamiento? Fernando abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Era disciplina paternal. Mi derecho.
La disciplina no implica la privación de alimentos, dijo Macías fríamente. Ni la administración forzada de drogas, miró a Covarrubias. Mi señor, ¿estaba usted al tanto de estas circunstancias? Covarrubias permaneció sentado, con el rostro impasible. Se me informó que la joven era reacia. Asumí que era nerviosismo virginal normal. Si hubiera sabido el alcance... Pero pagó 50,000 pesos antes incluso de conocerla, intervino Carlos. ¿No le pareció extraño? Covarrubias se encontró con su mirada. Parecía una oportunidad de negocio. Y sí, Duque de la Torre, tal vez soy excesivamente pragmático, pero no soy un monstruo. Si la señorita Isabela fue coaccionada hasta el punto del encarcelamiento físico, miró a Fernando con disgusto. Entonces, el contrato fue fraudulento desde el principio. ¿Está retirando su reclamación?, preguntó Macías. Covarrubias guardó silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. Lo estoy, pero exijo la devolución de los 50,000 pesos que pagué basándome en representaciones falsas. Del barón Larios, no del duque. Fernando palideció. No los tengo. Entonces venderá la propiedad, dijo doña Griselda firmemente. Porque yo también exijo mis 80,000 pesos, inmediatamente. Miró al consejo. Señores, solicito que el barón Fernando Larios sea investigado por fraude contractual y abuso de la autoridad paterna. Murmullos de acuerdo recorrieron la sala. Macías golpeó su bastón de nuevo. Está decidido. El contrato matrimonial entre la señorita Isabela Larios y don Agustín Covarrubias se declara nulo por coerción demostrada. La señorita Isabela está libre de toda obligación. Se volvió hacia Fernando. En cuanto a usted, varón, tendrá 30 días para liquidar sus deudas o la propiedad será confiscada y subastada. Adicionalmente, su autoridad paterna sobre la señorita Isabela queda revocada. Se la declara emancipada bajo la custodia protectora del Duque de la Torre hasta que alcance la mayoría de edad o se case por elección propia. Fernando se desplomó en su silla, con el rostro entre las manos. Nadie mostró simpatía. La sala comenzó a vaciarse. Covarrubias se detuvo brevemente junto a Isabela. Lamento las molestias, señorita Isabela, y me alivia que esto no haya seguido adelante. Hizo un gesto de asentimiento a Carlos. Cuídela bien, duque. Pienso hacerlo, respondió Carlos. Cuando finalmente se quedaron solos, Carlos, Isabela y Margarita, el silencio fue diferente. No pesado, sino ligero, libre. Isabela comenzó a reír, un alivio puro. Se acabó, realmente se acabó. Margarita la abrazó de nuevo, llorando abiertamente. Ahora eres libre, mi niña, libre. Carlos observaba una suave sonrisa en su rostro. Cuando Margarita finalmente se retiró a descansar, le ofreció el brazo a Isabela. ¿Una caminata por los jardines? Sí, respondió ella. Por favor. Los jardines de bugambillas estaban bañados en la luz dorada del atardecer. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Caminaron en silencio por un tiempo, simplemente existiendo en el momento. Finalmente, Carlos se detuvo cerca del muro de piedra, donde habían estado días antes. Isabela, hay una pregunta que necesito hacer, pero antes de hacerla, necesito dejar algo claro. Ella se volvió para encararlo por completo. Ahora eres libre, verdaderamente libre. Puedes elegir cualquier vida que desees. Puedes viajar, puedes establecerte por tu cuenta, puedes encontrar a alguien que te conozca sin todo este peso de rescate y gratitud. Sostuvo sus manos. No me ofendería si eligieras cualquiera de esas opciones. Tu libertad no viene con obligaciones, especialmente no conmigo. Carlos, pero... continuó, su voz volviéndose temblorosa. Si una parte de ti, cualquier parte, considera que tal vez, posiblemente, existe algo real entre nosotros, más allá de las circunstancias, entonces me gustaría pedirte formalmente tu permiso para cortejarte apropiadamente. Con chaperona, tiempo y ninguna presión. Isabela sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. ¿Realmente me dejarías ir si eso es lo que deseara? Sí, respondió Carlos.
Ella estudió su rostro, la sinceridad, la vulnerabilidad, la fuerza que permitía la debilidad. «Entonces, necesito confesarte algo», dijo ella suavemente. «Durante estas semanas he pensado mucho en la libertad. ¿Qué significa? ¿Cómo se siente?» Y descubrí algo sorprendente. ¿Qué? La libertad no significa estar sola. Significa elegir tu compañía. Apretó las manos de él. Y yo te elijo. No por gratitud, aunque estoy agradecida. No por conveniencia, aunque es conveniente. Sino porque cuando estoy contigo, me siento vista, escuchada, valorada. Y porque amo la forma en que me haces reír, cómo me desafías, cómo nunca decides por mí. Las lágrimas cayeron libremente ahora. Así que sí, acepto tu cortejo. Y más que eso, respiró hondo. Te acepto a ti, si me quieres. Carlos la atrajo en un abrazo apretado, con el rostro enterrado en su cabello. Eres el mayor regalo que no sabía que necesitaba, susurró él. Permanecieron así hasta que la luz comenzó a desvanecerse. Entonces, Carlos se apartó. Arrodillándose en la hierba suave, sacó una pequeña caja de terciopelo de su chaqueta. La abrió, revelando un anillo de rubí rodeado de perlas, la piedra roja profunda capturando la luz moribunda del día. «Era de mi madre», dijo, «y antes de mi abuela. Simboliza el linaje de la torre. Pero más que eso», levantó los ojos hacia ella, «simboliza la elección. Mi madre eligió a mi padre por amor, no por un arreglo. Mi abuela hizo lo mismo». Sostuvo la mano de ella. «Señorita Isabela Larios, ¿me harías el inconmensurable honor de elegirme también? ¿De casarte conmigo porque lo deseas?» Isabela se arrodilló frente a él, quedando a su misma altura. «Sí», dijo ella, su voz clara. «1000 veces sí». Él deslizó el anillo en su dedo. Le quedó perfecto. Carlos sostuvo su mano, llevándosela a los labios. Besó delicadamente sus dedos, luego giró la mano y presionó un largo beso sobre las cicatrices ahora desvanecidas en su muñeca. «Estas marcas son testimonio de tu fuerza», susurró él, «y las honro, así como te honro a ti». Isabela lo atrajo para un beso. Cuando se separaron, ambos riendo a través de las lágrimas, la luna ya había comenzado a salir. «¿Cuándo?», preguntó ella. «¿Cuándo nos casaremos?» «Cuando tú lo desees», respondió él. «Mañana, el mes que viene, el año que viene. Tú marcas el ritmo ahora». Ella lo consideró. 6 meses. Quiero tiempo para planearlo, para invitar a quienes realmente importan, para hacerlo a nuestra manera. 6 meses, asintió Carlos, y hasta entonces un cortejo apropiado con todas las chaperonas y propiedades que desees. Tal vez no todas, dijo ella, una sonrisa traviesa tocando sus labios. Después de todo ya he causado suficiente escándalo. ¿Qué es 1 o 2 paseos más sin supervisión? Él rió, un sonido rico llenando la noche. Corrupta. Libre, corrigió ella. Finalmente, maravillosamente libre. 6 meses después, la íntima capilla de Montebello estaba decorada con bugambillas moradas y ramas de olivo. Los invitados eran pocos, pero queridos. La señora Mendoza, Margarita, algunos aliados del consejo que habían apoyado a Isabela y los leales sirvientes de Montebello. Isabela llevaba un vestido de seda con bordados plateados. Su cabello pelirrojo caía suelto por su espalda, solo parcialmente recogido con un peine de perlas. Carlos esperaba en el altar. Cuando ella entró sola, sin un padre que la entregara, sus ojos brillaron con lágrimas de alegría. Los votos fueron personales, escritos por ellos. «Isabela», dijo Carlos, sosteniendo ambas manos de ella, «prometo nunca tomar decisiones por ti. Prometo escucharte cuando hables y creerte cuando digas no. Prometo que tu voz siempre tendrá el mismo peso que la mía en nuestro hogar. Prometo honrar no solo quién eres, sino en quién te estás convirtiendo. Y prometo amarte no a pesar de tu fuerza, sino por ella». Isabela sonrió a través de las lágrimas. «Carlos, prometo nunca dudar de tu amor. Prometo confiar en tu integridad. Prometo ser tu compañera, no tu dependiente. Prometo desafiarte cuando sea necesario
y apoyarte siempre. Y prometo enseñar a nuestros futuros hijos que el amor verdadero no aprisiona, libera. Cuando el sacerdote los declaró casados, el beso fue presenciado por aplausos entusiastas. La celebración fue pequeña pero alegre. Margarita lloró durante toda la comida. La señora Mendoza supervisó todo con orgullo maternal. Cuando cayó la noche, Carlos e Isabela se retiraron a la biblioteca. Ella se acurrucó en el sillón de cuero, con un libro en su regazo, todavía con su vestido de novia. Él se sentó en el escritorio, simplemente observándola. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella. «En cómo casi te pierdo», respondió él. «En cómo si no hubiera ido a ese baile». «Pero fuiste», interrumpió ella. «Y yo elegí aceptar tu mano, y elegí luchar, y te elegí a ti». Cerró el libro. «No vivas en el casi, Carlos. Vive en el aquí y ahora». Él cruzó la habitación arrodillándose junto a su sillón. «¿Feliz?». Isabela le tocó el rostro, el pulgar trazando la línea de su mandíbula. «Libre, amada, elegida». «Y sí», sonrió. «Muy feliz». Carlos le besó la frente suavemente. «Entonces, mi misión está completa». «No», corrigió ella. «Apenas está comenzando». Isabela Larios demostró que una sola palabra, no, repetida 37 veces, puede ser más poderosa que cualquier contrato forzado, que la verdad, cuando finalmente es testificada, desmorona años de mentiras, que la libertad es la presencia de la elección. Carlos de la Torre demostró que la verdadera protección no significa decidir por la persona que amamos, sino crear el espacio para que ella decida por sí misma. Juntos demostraron que el amor verdadero es un reconocimiento mutuo. Es ver a alguien completamente y elegirla de todos modos. Es ser visto completamente y permitirse ser elegido. La verdadera lección de esta historia no está en la batalla legal o en el triunfo sobre los antagonistas. Está en el momento simple y revolucionario en que Isabela se dio cuenta. La libertad y el amor no son opuestos, son aliados. Porque el amor que aprisiona no es amor, es posesión, y la posesión disfrazada de devoción es la mentira más peligrosa que la sociedad cuenta. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a los Diarios de la Nobleza y activa la campanita. Recuerda, tu voz importa, tus elecciones importan, y nunca, jamás, necesitas agradecerle a alguien a través del sacrificio de tu autonomía. El amor verdadero no lo pide.